Vamos hoy a tocar este tema, las atmósferas invisibles. Las atmósferas invisibles. Y es un tema que Dios ha puesto en mi corazón. Generalmente en las iglesias, cuando se habla de atmósfera, casi siempre se enseña sobre la adoración, casi siempre se enseña sobre la alabanza y los cambios de atmósfera que eso hace. Pero no es el tema que yo traigo en esta mañana. Yo le quiero tocar algo que Dios puso en mi corazón prácticamente desde el lunes. Lo he estado trabajando. Me perdona que me tome agüita. Todavía estoy luchando con mi garganta, pero ahí vamos. Estamos en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración que Dios en su bondad ponga las palabras que Él necesita poner, que Él sabe que su pueblo necesita en esta mañana. Mi Dios, a ti te doy la gloria, la honra, que tu pueblo oiga tu palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de tu boca, Señor. Ministranos en esta mañana. Tú me has hablado y te ruego, háblanos con mayor autoridad, que tu palabra penetre del más chiquito al más grande, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura, vamos a arrancar con Marcos 4.1. Dice, comenzó a enseñar de nuevo, hablando de Jesús, comenzó a enseñar de nuevo junto al mar. Y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo Jesús que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Es lo que entre los estudiosos de la Biblia se llama la acústica espiritual. La acústica, la mayoría de gente que entiende de música de pronto captan esto. La acústica es el sonido que viaja, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si yo pongo los speakers de cierta manera, chocan con las paredes, ese sonido vuelve al micrófono y hace un feedback. Por eso a veces chillan los micrófonos. Eso es lo que se llama la acústica. En los tiempos de Jesús no había micrófonos. Y usted ve que dice que venían grandes multitudes y no había micrófonos. Sin embargo, lo escuchaban a Jesús hasta el que estaba en la última parte sentado, ¿verdad? Había momentos como en este caso que Jesús hablaba desde la barca y Él usaba la acústica en la naturaleza. Nuestro Señor sabía dónde ubicarse de tal manera que el medio ambiente lo ayudara a Él a que su voz llegase a todo lugar. Hay veces que se sentaba en lo alto de un monte y la gente estaba, como quien dice, Él estaba arriba y la gente abajo en el monte. Hay veces que la gente estaba arriba y Él estaba abajo y así les predicaba. Entonces, este asunto de la acústica funciona, no les voy a dar detalles porque nos iríamos todo el día, pero la acústica, los estudiosos que se han hecho estas preguntas, cómo Jesús alcanzaba tantas multitudes sin micrófono, nos dicen ellos que Jesús tenía un conocimiento profundo de cómo funciona la atmósfera. Siendo Él, ¿verdad?, nuestro Dios y Señor, pues tenía todo ese conocimiento. Pero le quiero hablar hoy de este asunto de la atmósfera. Y las atmósferas casi siempre son invisibles. Usted se acuerda la historia cuando Jesús llega al templo y en el templo lo que se había convertido era en un mercado, ¿verdad? ¿Se acuerdan los que han visto la película o han leído la Biblia? Que dice que Él tumbó las mesas de los que cambiaban las monedas, de los que vendían ovejas. ¿Por qué? Porque se volvió la iglesia un negocio. El templo se volvió un negocio donde la gente no iba al templo para adorar a Dios, sino que la mayoría que estaban ahí era para hacer negocio. Entonces llega al versículo Mateo 21:13, donde Jesús vuelca las mesas y dice que Él hace como un látigo con cuerdas y le empieza a caer a latigazos a medio mundo en el templo. O sea que de vez en cuando, aún el maestro de maestros, de vez en cuando sacaba un latiguito y le daba al pueblo. ¿Por qué? Porque estaban fuera de orden, ¿verdad? Entonces dice, mire, entra el Señor y dice, escrito está. Él siempre peleaba con la boca, con la palabra. Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estás haciendo cueva de ladrones. Y dice, y en el templo se acercaron a Él los ciegos, los cojos, y Jesús los sanó. O sea que mientras los ladrones estaban en el templo, los cojos y los ciegos no se acercaban al templo. Viene Jesús, pone orden, y cuando eso sucede un cambio de atmósfera. Y de eso les quiero hablar un poco hoy. En el templo, aunque era el templo de Jehová, la atmósfera que se había formado era una atmósfera diabólica. Era una atmósfera donde nadie se sanaba, donde nadie se liberaba. Era una atmósfera donde lo que reinaba era la ambición por el dinero. Era una atmósfera que dicen ellos que tenían a las palomitas tan entrenadas
que usted venía, me compraba las palomas no las mataban para el sacrificio, las presentaban a Jehová y las soltaban, y dice que las palomitas estaban entrenadas para volar y volver a la jaula de los cambistas. Entonces volvían y te las vendían a los que venían nenes, y así se pasaban el día con las mismas palomitas haciendo billetes. Los cambistas era como decir, usted me da uno de 100 y yo se lo cambio en billetes de a 10, pero te cobraban 1% para hacer ese trueque. Dentro de la casa de Dios había una ambición por el billete. Se parece a muchos lugares de hoy en día, ¿verdad? Donde el evangelio se ha vuelto un negocio, donde dentro de la iglesia hay una atmósfera de ventas, de negocios, de hacer esto, de hacer lo otro, y se olvidan que la casa de Dios debe ser llamada casa de oración. Cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios, como en este caso Jesús, entra a un lugar, se cambia la atmósfera. Él puso orden, se cambió la atmósfera, llegó una atmósfera divina. Y cuando viene una atmósfera divina, entonces se acercan los ciegos y los cojos y reciben sanidad. Entonces yo le quiero enseñar que en nuestra vida tiene que haber siempre atmósferas divinas. Para hablarle un poquito de la atmósfera, no les voy a dar, como le digo, tanto detalle científico porque nos pasaríamos todo el día. Pero según el diccionario de la Wikipedia, usted lo puede ver en online, lo puede buscar, ¿verdad? Dice que la atmósfera es la capa de gases que rodea a un cuerpo celeste, en este caso la Tierra. Los gases, dice, son atraídos por la gravedad del cuerpo y se mantienen en ella si la gravedad es suficiente y la temperatura de la atmósfera es baja. Algunos planetas están formados principalmente por gases, por lo que tienen atmósferas muy profundas. Entonces fíjense lo que dice, la atmósfera es atraída por el cuerpo. Entonces yo quiero que usted le ponga atención a eso. Si usted es el cuerpo, usted atrae la atmósfera. Aquí le estoy hablando de la atmósfera natural, pero también le quiero hablar de la atmósfera espiritual, ¿verdad? Entonces el cuerpo atrae la atmósfera. La atmósfera terrestre es una capa de gas que protege la vida sobre la tierra. Fíjese. Yo quiero que usted de verdad me coja este tema de la atmósfera. La atmósfera protege la vida de nosotros los habitantes de la tierra. Actúa como un escudo protector. De la misma manera, una atmósfera de fe protege nuestra vida contra la incredulidad y es un escudo que nos protege para vivir confiados. Si usted se fija, la atmósfera hace que los rayos del sol no penetren. Hay varias capas, sobre todo la de ozono, que hace que los rayos del sol regresen al espacio, que si todo ese sol entrara, si todo ese calor entrara, nos tostaríamos, pero en un segundo no habría ser humano. Entonces Dios puso la atmósfera como un elemento que protege la vida. Al mismo tiempo, mis amados, la atmósfera está dividida en varias áreas. Son atmósferas invisibles que usted no las ve, pero en sí la atmósfera está dividida en 5 capas, fíjese. La primera capa es la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Imagínense si nos ponemos a hablar de todo esto. Vamos a salir aburridos de aquí. No sé si a los niños en la escuela les han enseñado de eso. A mí me enseñaron de eso, pero cuando uno era hace, ¿verdad? Pero la atmósfera está dividida en capas, no es una sola capa. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios es tan sabio que ha hecho que cada atmósfera tenga un propósito. Entonces, mire, para hacerlo así rapidito, por ejemplo, la troposfera, que es la primera capa que nos cubre, la que está más cerca de usted y yo, aunque no la vemos, es la que tiene más oxígeno para que podamos vivir. En ella se encuentran las nubes, las precipitaciones y el viento. La capa que viene después es la estratosfera. La estratosfera nos protege del sol, sin ella nos quemaríamos. La siguiente capa es la mesósfera. Fíjese, la mesósfera desintegra todos los fragmentos espaciales para que no impacten contra la Tierra. Es decir, la una nos protege de los rayos del sol. La otra, la mesósfera que está más arriba, cuando los meteoritos allá en el espacio se desintegran, todas esas piedritas vienen para acá y esa capa las derrite, las pulveriza, porque si no estuvieran cayendo meteoritos aquí en la Tierra día y noche. De vez en cuando pasa uno que otro, porque ahora a causa del daño que el hombre mismo le ha hecho a la atmósfera, hay huecos en las capas atmosféricas. ¿Ve? Fíjese, todo esto yo quiero que usted le vea el sentido espiritual. El hombre ha causado huecos en las capas que Dios puso. El hombre. Las capas fueron hechas perfectas. ¿Sí me va siguiendo hasta ahí?
Entonces, está la termósfera y la exósfera, que dice son las más alejadas de la Tierra, ahí casi no hay aire. Pero cada capa tiene su propósito, y el Señor puso 5 capas que forman la atmósfera. Ahora, en usted y en mí hay 5 áreas que forman la atmósfera de nosotros, que yo las he mencionado a veces, los 5 sentidos nuestros. Quiere decir que cada sentido forma una atmósfera y cada cosa lo protege. La boca, el oído, los ojos, el tacto y el olfato. Los 5 sentidos que hacen, cada uno de ellos tiene un propósito. Así como la atmósfera hay una que nos protege del sol, los sentidos nos protegen también, protegen nuestra vida. Esto es un estudio en sí mismo, esto podría ser un estudio hermoso, pero no me voy a ir por ahí, solamente se los quería mencionar que así como hay 5 capas, nosotros tenemos 5 sentidos. En cada capa, por ejemplo, en la troposfera, ahí andan los aviones comerciales. Los aviones del ejército pueden irse un poco más arriba, hasta la estratosfera. Pasando de ahí ya solamente los cohetes espaciales. Entonces cada atmósfera tiene más presión, tiene más resistencia, cada atmósfera tiene más peligro para el ser humano, así de una manera sin protección. Si usted sube ahí, explota de la presión, ¿verdad? Entonces Dios en su sabiduría, fíjese, una de las capas que nos permite que usted y yo usemos celular. ¿Cuántos usamos celular aquí hoy en día? Todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué podemos usar celular? Porque esta capa, la ionosfera, es la que permite que todo lo que el satélite envía o lo que una señal de radio envía, es esta capa la que hace como un eco, refleja, viajan las ondas, y es lo que nuestro Señor Jesús tenía conocimiento de esta capa, de la ionosfera. Él sabía cómo usar su voz de tal manera que esa capa reflectara como un amplificador y todo el mundo lo escuchara. Eso fue algo que Dios creó. El hombre recién es que ahora lo está descubriendo y lo ha empezado a usar, ¿verdad? Desde que se descubrió esto, empezó la radio, la televisión, hasta el día de hoy con la tecnología que tenemos, el internet y todo eso. Entonces, eso se lo pongo como base de lo que es la atmósfera natural. Pero vamos a hablar de las atmósferas espirituales. Hablando de las atmósferas espirituales, cada ciudad tiene una atmósfera. Cada ciudad tiene una atmósfera. Cada casa, o sea, donde usted vive, cada hogar tiene una atmósfera. Y cada iglesia, cada congregación tiene una atmósfera. Entonces de nosotros depende, miren, conforme a la atmósfera espiritual donde usted se mueve, así va a ser el nivel de su vida espiritual. Hay ciudades que son conocidas por la atmósfera que tiene. Por ejemplo, si yo le digo a usted, vámonos a Las Vegas, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué le viene a la mente? Juegos, casinos, hoteles, ¿verdad que sí? Porque esa es la atmósfera que se mueve allá. Es una ciudad cuya atmósfera se conoce. Si yo le digo vámonos a Río de Janeiro, ¿qué le viene a la mente? Los carnavales, la samba, la desnudez que hay por allá. Son ciudades que ya tienen su atmósfera creada, fíjese. Entonces la gente que vive en esas ciudades, ¿usted cree que son afectados por esa atmósfera? Claro que sí, claro que sí. El hogar donde usted vive, hay hogares, a usted le ha pasado que apenas usted llega a un hogar y uno dice, se siente el ambiente pesado, ¿verdad? ¿Cuánto les ha pasado eso? Que dice, se siente el ambiente feo, y usted apenas llegó, hay una atmósfera, un ambiente ahí, que algo se mueve en ese hogar, que el que está sensible en el espíritu, aunque no sea religioso, la gente que no va ni a la iglesia, lo sienten también. Los sentidos nuestros perciben esa atmósfera y dicen, aquí hay algo raro, como que está el ambiente pesado. O usted va donde algunos hogares que uno desde que llega dice que chévere aquí, ¿verdad? Se siente bonito. Entonces cada hogar tiene una atmósfera. Pero hoy en día Satanás es tan astuto que ha aprendido hasta manipular eso. Por eso es que usted puede irse, por ejemplo, cuando digo cada iglesia tiene una atmósfera, usted puede entrar a una iglesia donde adoran a otros dioses y se puede sentir paz ahí. Y no quiere decir que el Dios verdadero está ahí. Simplemente es que el enemigo ha aprendido a manipular esto de las atmósferas para que la gente que llega dice, ay, qué lindo, aquí sí se siente paz, aquí está Dios. Y no necesariamente. Si están adorando a otro que no sea Cristo Jesús como el único Dios, ahí no está Dios. Y usted sabe tantas religiones que hay hoy en día. Asimismo hay hogares de gente que no le sirve a Jesús, pero son gente buena, son gente noble, gente que hacen bien. Usted entra ahí y se siente una atmósfera de paz, pero no es una atmósfera divina. ¿Sí me entiende la diferencia?
Hay atmósferas divinas y hay atmósferas de paz, donde hay tranquilidad. Y hay atmósferas diabólicas que de plano, desde que usted entra, sabe que el diablo está metido ahí. De hecho, entonces, de eso les quiero hablar, sobre todo los padres que tenemos hijos y la juventud que está aquí. Pónganme asunto hoy, porque yo quiero enseñarles cómo el diablo está manipulando las atmósferas de los últimos tiempos para engañar a la humanidad, para que la humanidad no esté preparada, y sobre todo a las iglesias, que no estemos preparados para irnos con Cristo. Dice bien, la atmósfera que más le gusta a Satanás. Hay una atmósfera que para el diablo es ideal, él se mueve ahí, le encanta cuando esa atmósfera está en el aire. Satanás funciona al 100%. Lucas 8:27 dice: al llegar a él a la tierra, vino en su encuentro un hombre de la ciudad, un endemoniado. Aquí habla del endemoniado Garadeno, la ciudad de Gadara. Dice que desde hacía mucho tiempo, fíjese el ambiente en este hombre. Ese endemoniado no vestía ropa, no moraba en ninguna casa, y dice, vivía en el cementerio, donde están los sepulcros. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que el ambiente en el que este endemoniado se movía, el ambiente que le gusta a Satanás, es un ambiente donde hay mucha desnudez, donde no hay orden, no hay casa, no hay padre, no hay orden, no les dan cuentas a nadie, y más bien les gusta vivir donde está la muerte, donde se está muriendo o hay muerte, espiritualmente hablando. ¿Usted se acuerda cuando Jesús le dijo al joven: deja que los muertos entierren a sus muertos? ¿Usted se acuerda de esa parte? Que él le dijo al joven: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame ir a enterrar a mi papá y yo te sigo. ¿Qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Hoy en día dijeran: ay, qué falta de amor del Señor. Pero si el hombre quiere ir a enterrar a su papá nada más, eso no es nada malo. Pero es que Dios nos quería enseñar algo. Dios dice: deja que los muertos, o sea, los vivos que están sin Dios, entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme, porque ahora es que yo estoy aquí, decía el Señor. Ahora es que yo estoy aquí, sígueme ahora. No sé, de pronto Dios sabía que a este chico le quedaba poco tiempo, no sé, pero es la urgencia con la que Dios le dijo sígueme ahora. ¿Ve? Entonces al enemigo le gusta vivir donde hay mucha desnudez, donde no hay orden, no hay casa, y donde hay muerte, se está muriendo la gente espiritualmente, se está muriendo. Fíjese, si usted ve un hogar donde espiritualmente se están secando, se está muriendo, eso se está formando una atmósfera donde al enemigo le encanta ahí moverse. Usted va a ver pleitos, discusiones, divisiones, y se le muere a la gente los sueños, se le muere la fe, todo eso. Otro ejemplo está en Mateo 12:22, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, fíjese, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, porque ellos dijeron: ah, no, este echa fuera a los demonios porque tiene el poder de Belcebú en él. Y dice Jesús, sabiendo los pensamientos de los fariseos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Cuando hay una ciudad dividida o una casa dividida, se forma una atmósfera donde a Satanás le encanta moverse. ¿Por qué le enseño esto? Porque fíjese, cuando hay esas atmósferas se mueven los endemoniados. Cuando hay división, la iglesia dividida, la familia dividida, el pastor o la pastora dicen una cosa y por ahí se levantan los hermanos: no, hombre, no es así, vamos por acá, divididos. Esa iglesia, ahí se va formando una atmósfera donde va a haber chismes, va a haber rencores. Él dijo, ella me dijo. Cuando viene a ver, hay división. Le encanta al enemigo moverse en esas atmósferas. Una familia dividida, padres, hijos, esposos, que no hay unidad, ahí el enemigo hace fiesta, porque es la atmósfera que a él le gusta, donde hay división, donde hay pleitos. ¿Sí me va entendiendo? Porque es importante entender esto de las atmósferas, porque al enemigo le gusta formar atmósferas sin que nos demos cuenta. Y Dios nos ha dado a nosotros, a usted y a mí, la habilidad de nosotros formar atmósferas también. Entonces depende de nosotros. Usted puede decidir qué atmósfera hay en mi casa. Usted puede decidir qué atmósfera hay en mi familia, qué atmósfera va a haber en mi iglesia. Nosotros tenemos la autoridad para hacer eso, pero casi nunca la usamos. Fíjese, lo que más cambia la atmósfera es la música. La música cambia la atmósfera de una manera inmediata. La música tiene un poder de cambiar la atmósfera más rápido que la vista, más rápido que la boca, que cualquier sentido.
La música cambia la atmósfera. ¿Usted no le ha pasado que a veces usted está medio deprimido, medio triste, y de pronto oye una música así movida, una música alegre, y como que reacciona el alma, ¿verdad? El alma enseguida como que se alegra y empieza. Incluso está lo que se llama la musicoterapia, ¿verdad? Que hasta los doctores recomiendan la música como una terapia, porque la música cambia la atmósfera. Se empiezan a mover en el alma, es tocado. Primera de Samuel 16, 22, 23 dice: y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Y dice: cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Fíjese aquí, amado, un cambio de atmósfera. Saúl era atormentado por demonios. ¿Por qué? Porque Saúl vivía en un ambiente, en una atmósfera. Ese hombre estaba lleno de temores, lleno de dudas, lleno de celos, y en esa atmósfera Satanás lo tenía atormentado. Pero venía un hombre de Dios, David, con la música cambiaba la atmósfera y los demonios se tenían que ir. Yo quiero que usted me comprenda lo que le estoy tratando de enseñar. Si usted ve que en su casa, que en su familia, que en su hogar se está moviendo una atmósfera donde el enemigo está reinando, con la música divina usted puede cambiar esa atmósfera. Amén. Y se tiene que ir el enemigo. Amén. Los demonios se van. Entonces depende de usted y de mí. La música cambia las atmósferas. Los jóvenes, sobre todo los más jóvenes que nosotros, los que no somos tan jóvenes, ¿verdad? ¿Cuántos de los niños, los jóvenes, conocen a esta muchacha? Hannah Montana. How many? You guys know who she is, right? Ella ahora mismo prácticamente es teenager. Ella es una de los que los jóvenes de la sociedad, espero que no los de la iglesia, pero los jóvenes de la sociedad la siguen mucho a ella. Desde que era chiquita, yo me acuerdo, desde que era chiquita el show de Hannah Montana, que los chiquitos eso era popularísimo y hasta uno tenía que vérselo con los niños de uno. Esta niña fue creciendo, es una estrella de Disney. La música la siguen mucho los niños, pero ahora que ella ya es una señorita, yo se lo voy a pasar así medio rápido, pero es necesario que entendamos esto. La misma compañía Disney, antes la mostraban a ella toda inocente, como una niña bonita, y tiene miles y millones de niños y jóvenes que la siguen en el mundo entero. Pero la portada de los últimos CDs de Hannah Montana, y yo le pongo la estrella para que usted no se asuste, pero no viene con la estrella. ¿Por qué, amados? Porque la música cambia la atmósfera y empieza a llevarse a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Si los padres no estamos pendientes que ellos están escuchando, antes ella cantaba cosas inocentes. Las músicas de hoy en día ya le abren los ojos a los niños, ya los invitan a hacer otras cosas que a Dios no le agradan, y sigue siendo con el sello de Disney. Cualquiera dice que Disney todo es inocente, todo es nice. No todo el mundo en Disney son nice. Yo sé que hay gente buena, pero no todo el mundo. Este grupo, no sé cuántos de los muchachos, yo sé que aquí ninguno lo ha de conocer, I hope, pero este grupo tiene millones y millones de seguidores en YouTube, venden millones de discos. Se llama el grupo The Boy Rice. Este es el último CD que se llama Total War. Y fíjese el cover del CD, cómo le ponen ellos. ¿Qué dice ahí? Poseído por Satanás. Es la música que los jóvenes amados de nuestra generación, los jóvenes nuestros, están escuchando. ¿Por qué usted cree que Satanás usa tanto la música? Él sabe el poder de la música. Él era el principal músico en el reino de Dios. Él sabe cómo la atmósfera divina se movía cuando ellos, los ángeles, adoraban a Dios y cantaban. Y él sabe el poder que tiene la música para hacer que el hombre y la mujer sean, el alma la agarra así la música. Se lo he dicho yo a veces, uno que es cristiano se va a comer a un restaurante que no es cristiano y le ponen la musiquita del mundo y usted ni cuenta se da y empieza con el piecito también, ¿verdad? Uy, Señor, reprenda, dice uno. ¿Por qué? Porque el alma nuestra guarda recuerdos y es tocada bien fácil con la música, aunque sea cristiano. El asunto cultural, hay mucha gente que dice no, porque es nuestra cultura, entonces ahora tenemos merengue cristiano, salsa cristiana, cumbia cristiana, bachata cristiana. En mi país es el pasillo cristiano, pero si yo me pongo a escuchar pasillos, aunque tengan letra cristiana, créame que yo me deprimo y a uno le da hasta ganas de pegarse
de pegarse un trago, porque esa música toca el alma, le trae recuerdos. O sea, la música de Dios tiene que ser una música completamente distinta aún a la cultura nuestra. Tiene que ser una música divina, especial, creada por Él. Entonces, si se va dando cuenta cómo la música cambia las atmósferas. Esta muchacha, mire, Katy Perry, ella tiene muchos CDs que supuestamente son cristianos. Empezó su carrera cantándole a Dios, pero a medida que empiezan a hacerse famosos y empieza a correr el billete, el último concierto que ella dio, mire, dice en la performance que ella hizo en los últimos Grammys, ella hizo un símbolo satánico y salió actuando como si fuera una bruja que hace witchcraft. Y hay miles y miles de niños, aún en las iglesias, que siguen a Katy Perry. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que él les cambia la atmósfera, los agarra con el oído, enamora a la gente y les mete un mensaje que para sacárselo después a nuestros niños es difícil. ¿Por qué le digo todo esto? Los que tenemos niños, nietos, sobrinos, tenemos que tener cuidado que ellos están escuchando. El oído es una de las principales puertas que cambia la atmósfera. Se la cambia adentro, sabe que es la peor atmósfera. Niños que se vuelven rebeldes por lo que tienen adentro. Tienen buenos padres, tienen todo lo necesario, una buena familia, pero son malcriados, rebeldes. ¿Por qué? Porque todo lo que están oyendo lo tienen adentro, esa atmósfera ya la tienen adentro de rebeldía. Llegan a los 16, 18 años y hasta matan gente en las escuelas. Y después se pregunta uno, ¿por qué tanta maldad? Fíjese, ¿cuántos conocen a Beyoncé? O Beyoncé, no sé cómo se pronuncia incorrectamente. Beyoncé, creo que todos la conocemos, ¿verdad? Pero uno nunca le enseñan estas cosas. Miren, ella admitió tener demon possession, haber sido poseída por demonios cuando fue a adorar a estos dioses de la India. Y estos dioses, parte de la adoración, como ellos la adoran, sus seguidores, así como nosotros levantamos las manos, ellos sacan la lengua y están adorando a estos dioses de la India. Y eso es lo que ella siempre hace. Y varios de los artistas de cine y los que cantan hacen. Usted ha visto a la gente que toca rock, heavy rock, siempre pasan con la lengua para afuera. Muchos de los artistas le van a dedicar su alma a Satanás en esos lugares hindús, adorando a esos dioses. ¿Qué usted cree que la música de ellos carga? ¿Va a formar una atmósfera divina o una atmósfera satánica? Pues tenemos que tener cuidado. Lady Gaga dice, mire, Lady Gaga, according to the staff in the London's International Hotel, Lady Gaga left her room back filled with blood. Her room housekeeper stated that Gaga was bathing in blood as a part of a satanic ritual. O sea que antes de salir ella a dar su concierto, se baña en sangre. Y yo sé que suena feo, pero a veces es esta sangre humana. Se bañan en sangre y salen con esa sangre a dar el concierto. Entonces los conciertos han sacado fotos de ella bañada en sangre. Y usted ve miles de jóvenes ahí. ¿Qué atmósfera se está moviendo ahí? Es una atmósfera del diablo. Y sin embargo nosotros a veces vemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños escuchando esta música y bien, gracias. Sobre todo los cristianos tenemos que saber enseñarles a nuestra juventud, a nuestros niños, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No porque tu iglesia prohíbe, no que, oh, your church, they don't let you listen to any music. It's not that. Sino que uno tiene que aprender que hay músicas que te bendicen y hay músicas que te van a corromper adentro. So we cannot listen to just anything. La música, yo quiero que usted se grabe esto, yo lo he dicho antes, pero esta es una gran realidad espiritual. La música atrae a su creador. La música atrae a su creador. La música de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Cuando usted oye esa música, ¿a quién atrae? Al Espíritu Santo, que es su creador, el que la inspira. La música que no es del Espíritu Santo, ¿a quién atrae? Todo lo que no es creado por Dios o inspirado por Dios, viene inspirado por Satanás. Hay solo dos señores en este mundo. Hay un solo Dios, pero en esta tierra hay dos señores. Usted le puede servir a Satanás o a Cristo Jesús, al diablo o al Espíritu Santo. O sea que lo que no es inspirado por el Espíritu Santo, viene inspirado por Satanás. No es religiosidad, no es que somos legalistas,
sino Dios nos enseña por nuestro bien. Él quiere que nuestra atmósfera sea divina, en su casa, en su hogar, en su carro, en su trabajo. Pero si nosotros lo que hacemos es darle oído a otra música que viene inspirada por otros seres, la atmósfera que se le va a crear no va a ser divina. Cuando usted se va, pues yo sé que usted no ha ido, pero usted de pronto ha visto por la tele, por ahí, este tipo de conciertos de rock, llenos de humo, de luces, y la gente se tira y hasta se sacan la ropa y rompen las guitarras, y lo que hay ahí es droga y cigarrillo y alcohol. ¿Qué atmósfera están viviendo ahí esa gente? ¿Será una atmósfera que le agrada a Dios? ¿Verdad que no? Pero a mí me entristece que hoy en día hay iglesias que están adorando así. Hay iglesias que le tiran, mientras están adorando a Dios, le tiran humo, para que se llene de humo, y ponen unas luces. Yo estoy de acuerdo con las luces, la Biblia habla de luces en el altar de arriba. Estoy de acuerdo con luces, pero no estoy de acuerdo cuando se van a ese nivel que lo que hacen es manipular a la gente para que se forme un ambiente de éxtasis, que la gente esté toda loca, porque ahí te atrapan tu alma. ¿Se acuerda cuando hablamos de las ligaduras? Con la música, cuando hay ese éxtasis, ligan tu alma. Por eso usted ve que hay gente que sigue a hombres que están en pecado y todo, y uno dice, pero ¿y por qué los siguen? Están ligados, están ligados. Entonces Satanás sabe el poder de las atmósferas. Cuando se van nuestros jóvenes a los nightclubs, cuando se van nuestros jóvenes a estos lugares donde lo que hay es licor, donde lo que hay es bebida, ¿qué atmósfera están ellos experimentando? Y le ruego, usted entiéndame, hay dos tipos de atmósferas: atmósferas divinas y atmósferas satánicas. En la atmósfera divina se mueve Dios, el Espíritu Santo. En la atmósfera diabólica se mueve todo lo que es de las tinieblas. Se mueve a veces a niveles bajos, y si esas atmósferas son densas, se mueven a niveles altos. Pero créame, yo prefiero que usted y yo, iglesia, andemos en atmósferas divinas. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Mire, los demonios y los espíritus inmundos, que no son lo mismo, demonios y espíritus inmundos son dos cosas diferentes, pero a los dos les gusta habitar, funcionar, moverse donde hay una atmósfera diabólica. Y muchas veces cometemos el error de que creemos que todo eso está bien, que se diviertan, son jóvenes, que no. Les estamos haciendo un daño. Se están criando dentro de ellos unas atmósferas que se van a reflejar en el futuro. Y usted ve la gente que se hacen alcohólicos, drogadictos, prostitutos y prostitutas, y tanto lío que hay cuando son grandes, y ahí está la gente llorando, pidiéndole a Dios que ayude. No, desde que los tienen chiquitos, vayan enseñando esto desde que son chiquitos. Hay atmósferas de Dios y atmósferas de Satanás. Aprende a escoger, ¿verdad? A mí hubiera querido que me enseñen muchas de estas cosas cuando era niño. Las atmósferas son afectadas también por el oído, igual que la música, ¿verdad? Pero el oído es lo más fuerte. Dice, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Entonces este es otro tipo de atmósfera. Ya no son las fiestas, los nightclubs, ya no. En este tipo de atmósferas es cuando se levantan maestros dentro de las mismas iglesias y se levantan apartando el oído de la verdad de Dios. Hoy en día, fíjese, esta señora es la pastora Sandra Davis, pero ella no se dice pastora, ella es una high priest, una sacerdotisa de la iglesia que se llama Crystal Caldron. Ella es una de las pastoras de las iglesias satánico-cristianas que hay hoy en día. Dicen ellos que quieren formar un gap que una al cristianismo con el satanismo, porque al fin y al cabo todos somos gente buena, solamente que adoramos a diferentes dioses, pero nos podemos llevar bien. ¿Sí o no? Nos podemos llevar bien, somos gente buena. Los dos dicen, yo no mato, no fumo, no tomo, no hago esto, no hago lo otro. Solo que tú alabas a Dios, yo alabo a Satanás. Y créame que hay gente que se está comiendo ese cuento. Y hay iglesias donde se juega con esto. Se adora a Dios, pero se juega la ouija en el cuarto de los niños. Se adora a Dios, pero se leen los horóscopos. Se adora a Dios, pero se mezcla el satanismo. ¿Qué atmósfera se está formando ahí? No es divina, no es de Dios. Entonces, todo esto yo le enseño porque es lo que estamos viviendo hoy en día, amados. Esto es lo que está pasando allá afuera. Esto es lo que la iglesia debería estar orando y peleando y guerreando en contra de eso, en lugar de estar peleando los unos con los otros. Deberíamos estar ganando almas para Cristo.
Este caballero que mucha gente le encanta, tiene miles de seguidores, Joel Osteen, ¿cuántos lo conocen ahí? Miles de seguidores. Sin embargo, cuando fue al show de Oprah, que Oprah le preguntó, y eso está en YouTube, usted lo puede buscar. Oprah le preguntó, ¿hay un solo camino a Dios? Él dijo, no, hay varios caminos. ¿Qué dice la Escritura? Se levantarán de dentro de vosotros maestros conforme a su propia concupiscencia, que apartarán el oído de la verdad, enseñando doctrinas de demonios. Él hablará muy lindo, pero si dice que hay varios caminos a Dios, ya está en contra de la palabra. La Biblia dice que hay un solo camino. Y Oprah le volvió a preguntar, eso está en YouTube, está un video. Y hay siervos de Dios que son atacados, gente que Dios los usa en señales, milagros. Hay muchos que son atacados. Y yo averiguo, hay muchos videos que son retocados en YouTube, hay muchos videos que son manipulados, pero los de este señor, hay videos con Oprah, hay videos con CNN que le han hecho entrevistas, hay videos con el show de Larry King que le han hecho entrevistas, y esos videos no se pueden manipular, esos son de esas compañías, nadie los puede tocar. Y en todo lado donde le preguntan si Jesús es el único Dios, él dice que no, que es uno de los dioses. Pero la gente que lo sigue, miles de personas, eso no lo ven, no lo escuchan. ¿Qué atmósferas se están formando? Es una mezcla de lo de Dios, pero realmente no le están enseñando el Evangelio. Hay un solo Dios, Cristo Jesús, un solo camino. ¿Ve? Entonces, eso le digo, usted lo puede buscar en internet. Son, dice, lobos disfrazados de ovejas. Hay muchos hoy en día, mucha gente que son brujos y brujas y están metidos en las iglesias, están disfrazados de cristianos. Dios libre que están enseñando a nuestros niños. Por eso usted y yo tenemos que andar metidos con Dios, para que Dios nos muestre y uno pueda saber quién es quién. Porque le van a crear una atmósfera que es diabólica, aunque usted, solo si hay gente de Dios. Hace rato vimos, ¿verdad?, que la gente de Dios toca la música y alaba al Señor, los demonios se tienen que ir. Por eso en las iglesias tiene que haber gente de Dios. Pero créame que en toda congregación, en todo el mundo, se meten gente diabólica, gente satánica. Y llega un momento que Dios los avergüenza, se arrepienten, aceptan al Señor de a de veras y se convierten en serio. Pero ha habido iglesias donde no hay gente de Dios, los pastores no están bien, hay desorden, vienen los satanistas, le destruyeron la iglesia. ¿Cuánto usted ha visto o ha escuchado iglesias que se han destruido de la noche a la mañana? Cae el pastor en pecado, caen en vergüenza, se destruyó la iglesia, medio mundo se va, se alejan de Dios y Satanás tiene la victoria. Pero eso no pasa de la noche a la mañana, lo empiezan a trabajar de a poquito, se van formando atmósferas, ya empiezan a haber chismes, discordias, peleos, pleitos. Cuando usted, iglesia, empiece a escuchar eso, tenemos que ponernos pilas. Se está moviendo una atmósfera diabólica, no es atmósfera de Dios. ¿Cómo usted cree que debe ser la atmósfera de Dios en la congregación? ¿Cómo usted cree que debe ser? Debe haber una atmósfera de amor, de sinceridad, de transparencia, una atmósfera de santidad, donde uno corrija a la gente. Mira, yo te corrijo en privado, no te avergüenzo, no te humillo, te corrijo en privado, te felicito en público. Donde yo no quiero controlar a medio mundo, porque eso es hechicería. Usted ha leído en Gálatas que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: ¿quién os hechizó? Dice la Kadosh, ¿quién os hechizó para que os apartéis del camino de las enseñanzas que recibiste de mí? O sea que el apóstol dejó enseñanzas a la iglesia de Gálatas y vinieron otros y les dijeron: no, hombre, el apóstol no sabe, hombre. El apóstol Pablo. Y vino un grupo y le dijeron a Gálatas: no, el apóstol no sabe, hombre. Es así, así, así. Cuando Pablo regresa, el ambiente en la iglesia era completamente diferente a lo que él dejó haciendo. Y él les dice: Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? O sea que cuando se levantan de la iglesia líderes o hombres o mujeres a manipular a la gente y a cambiar lo que ya está establecido por Dios, se llama hechizo. Están haciendo brujería. Yo sé que suena feo, ¿verdad? Pero es necesario que usted y yo sepamos esto. Y enséñele a sus hijos, que sus hijos sepan que si algún día alguien viene y les dice: no, hay varios caminos a Dios, que aunque su hijo sea chiquito diga: no, mentira, hay un solo camino, Cristo Jesús. Y en las escuelas se meten en líos los niños por eso, en las universidades también. Pero es preferible honrar a Dios y no a los hombres. Amén. Es preferible avergonzarse, que me boten de la escuela, que me boten del trabajo, honrando a Dios
y no darle gusto a la gente, yo avergonzarme de Cristo Jesús y quedarme callado. Amén. Yo no sé si él lo hace a propósito, a lo mejor ni cuenta se da, a lo mejor él es un hijo de Dios que está fallando. Capaz que mañana reacciona y dice, perdónenme públicamente, no sé. Pero lo que sí sé es que lo que él hace, lo hace para mantener la popularidad que tiene. Lo invitan a esos sitios que no son de Dios. Oprah Winfrey, usted sabe que ella tiene su propia religión. Ella tiene su propia religión. Y hay miles de personas que la siguen. Y en la entrevista ella le dice a él, es imposible que Dios quiera un solo camino, eso haría a Dios egoísta, dice ella. Porque los seres humanos somos tan distintos que cada uno escoge su propio camino. Y el Joel Osteen le dice, sí, es verdad. No, es mentira. A Dios no le interesa tu opinión, a Él le interesa lo que Él escribió. Amén. Hacer. ¿Ven? Entonces a nuestros niños hay que enseñarles desde chiquitos todo eso. Primera de Juan 1:3 dice lo que hemos visto y oído. Entonces ahí está la vista y el oído. ¿Ven? ¿Cómo vamos con el tiempo? Lo que hemos visto y oído. Hay muchas cosas que uno ve. Por ejemplo, cuando usted compra un magazine. Yo quiero que usted se fije en este magazine. Cómo actúan y cambian las atmósferas de la gente. Usted váyase, por ejemplo, a CBS. A CBS y párese donde están todos los magazines. Y va a encontrar la misma palabra en todos los magazines. Porque si no la ponen, no vende. No vende. Fíjese aquí en este Cosmopolitan, mire, dice Dirty Sexy Sex. Una vez. Más abajito dice Sex Sessions to end bla bla bla. To end up in the ER. No me pregunte, ¿verdad? How to stay hot for each other. Sexo. Acá que dice Bedside Astrology. Hablando de sexo también. How to feel happier in bed, el sexo. ¿Cuántas veces mencionan el sexo aquí? Solo en el cover. Y si usted se fija en las tiendas donde están los magazines, la palabra sexo está all over the place. Lo que es sexo, perder peso, y dieta, eso es lo que venden. Pero ¿qué están haciendo? Están formando en nuestros jóvenes una atmósfera que eso es lo que ellos van a desear, lo que van a anhelar, eso es lo que está bien. Y se mete en nuestras iglesias eso. Entonces, usted y yo tenemos que tener cuidado lo que leemos, tenemos que tener cuidado lo que vemos. Los niños hoy en día en los shows de TV que hay, por ejemplo este show que se llama Sabrina the Teenager Witch. I know the kids have seen that, right? When you flip the channels. I hope nobody's watching. Pero así se llama, Sabrina the Teenager Witch, la bruja teenager. Y en esos shows todo lo que se mueve es brujería, hechicería, hacen encantamientos, hacen de todo, enseñándole, abriéndole los ojos a los niños a un mundo que Dios dice que no se metan ahí, es prohibido por Dios. Está este otro show, Buffy the Vampire Slayer. Todo lo que hablan es satanismo, vampiros, aparece Drácula, aparecen hombres lobos. Oiga, es una barbaridad. Y son los shows que tienen mayor rating, sobre todo de juventud, que ven eso day after day after day, todos los días, metiéndoles en el coco que eso está bien. Entonces nosotros, amados, usted no deje que su niño vaya a ver televisión y ya, a saber qué estás viendo. No. Es nuestra responsabilidad ver qué ellos están viendo, qué están recibiendo, qué están haciendo. Hay niños que pasan solo con el game, tiki tiki tiki, con el audífono aquí. Y se ha vuelto un babysitter ese asunto. No, usted tiene que tener cuidado, qué están escuchando, qué están viendo. Déjame oír qué estás oyendo. Hoy en día a los niños se les da demasiado poder. Hay niños que mandan en la casa. Lo que el niño dice, los papás hacen. No, amado. Si usted ama a sus hijos, tiene que usted métase en los asuntos de sus hijos, averígüese, métase a ver qué lee, qué ve, qué escucha. Si usted quiere ser responsable ante Dios, métase en la vida de sus hijos. No se coma ese cuento que hoy en día ellos dicen, no, yo necesito mi espacio, tienes que respetarme, no te metas en... No, mientras vivas en mi casa, esta es mi casa, yo abro la puerta cuando me dé la gana y yo veo lo que hay. Usted quiere vivir libre, pague renta. Viva aparte. Yo escuché la historia de un pastor, mire, en la radio que yo escucho, las 5:70, así rapidito. El muchacho joven, hijo de pastor, se le puso rebelde a los 14, 15 años. No, my room, que aquí no entra. Que el papá le dijo, ok, esta es mi casa. Y el muchachito le dijo, pues me voy. Pero un hijo le dijo, venga, le ayuda a guardar su ropita, la maletita. Lo sacó, mire,
Le puso la maletita en la puerta, mi hijo, que el Señor te bendiga, te admiro, a esa edad ya tú quieres irte solo, gloria a Dios, amor. Se va el bebé. Y vino la esposa, mi hijo, que el Señor te bendiga, papito, escrito, y el muchacho. Y le sacaron las cositas y le cerraron la puertita. 14, 15 años. Uno dice, no, eso aquí te llevan a la cárcel, te describe. Eso fue aquí en Estados Unidos, porque hay que aprender a pararse. Amén. El chamaquito, mire, se puso molesto, agarró y dijo, yo me voy, mire. A la noche ya estaba en la puerta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los papás le dicen, ¿quiere vivir aquí? Ese no es su cuarto. Usted duerme ahí. Usted duerme ahí, pero aquí los que pagamos renta somos nosotros. Yo me meto ahí cuando me da. Y yo sé que suena feo, no es lo popular, no es lo lindo. Porque ahí en la sociedad que le está enseñando hoy en día, que al niño hay que dar, al niño hay que hablarle, hay que respetarle, que no le dañe la estima al niño. No le dañe la estima al niño. Yo agradezco las peras que me dio mi padre, que lo hace a uno derecho. Hoy en día no quieren ni que se le grite, no, se le daña la estima al niño, pero nosotros padres tenemos que mirar que ellos están leyendo, que están viendo, que por el bien de nuestros hijos, asegurémonos que lo que esté entrando por esas atmósferas de ellos sea para que los bendiga el día de mañana, que no los destruya. Yo por eso le enseño todo esto, para que tengamos esa responsabilidad ante Dios. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga. Pero dice que oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, ¿qué Dios quiere de sus hijos? Que le abramos nuestro oído a las cosas de Dios. No nos hagamos religiosos. Pero mire, hay juegos de video y de todo eso cristianos para los niños que son chéveres. Le enseñan la palabra, le enseñan la Biblia. Ellos están escuchando la Biblia. Hay videos para que ellos jueguen cristianos. Hay música para teenagers cristianos, para niños cristianos. Pero no le ponga a sus niños esos juegos que oiga, uno ve unos juegos que vienen con un machete y le sacan la cabeza a uno, ¡fua! Y la sangre, y pasa el otro y ¡fua! La cabeza también, la sangre, y pura violencia, y oiga, y después uno dice, ¿por qué este niño es tan rebelde? Este niño es inquieto, al que pasa por el lado le pega, pasa por el lado y ¡pum! Ay, qué niño, ay, no son niños, no, la atmósfera de adentro se está llenando de violencia. Cuando viene a ver, son grandes, empieza, eso que está adentro empieza a salir. Y cuando vienes a ver a los 15, 16, 17 años, ya le quieren hasta pegar al papá. No respetan a los adultos. Los jóvenes de hoy en día no saludan, no respetan, no ayudan. Ven a una mujer embarazada, no se le va. Los tiempos míos, yo me acuerdo, no sé los hermanos, que veía uno una mujer embarazada y uno se paraba, siéntese, tome asiento. Hoy en día, nobody cares. Nobody cares. ¿Por qué? Porque se está permitiendo que los niños se llenen de muchas cosas que no agradan a Dios. Y como le digo, no es regaño, es por el bien. Yo hubiera deseado que mi padre, mire, yo amo a mi vieja, pero hubiera deseado que cuando le dieron quejas de mí, hubieran tomado acción. Pero como me veían como el niño lindo, yo era buen estudiante. En la casa barría, planchaba, limpiaba. ¿Qué no hacía? Les decían, mijito. Mis tías decían a los hijos, ay, yo quiero que seas como Romancito. 15 años yo. Era niño. Pero mis padres no sabían que cuando yo decía, papi, voy a ver a mi novia, a esa edad, yo ya me iba a meter a los sitios donde estaban los adultos viendo pornografía. A esa edad, 15 años, yo andaba metido en cuevas que allá en mi tierra, lo que había era alcohol, prostitutas, mujeres, y a los 15 años yo ya andaba metido. ¿Aprendiendo qué? Porque desde los 8 años se me abrió los ojos a la pornografía y nadie me controló, nadie me chequeaba. Pasaba encerrado en mi cuarto y nadie venía a decirme, ¿qué haces? Y créame que me hicieron daño por muchos años. Eso me marcó, me afectó. Si usted ama a sus hijos, métase en la vida de sus hijos. Métase, averigüe. Alguien le dio quejas a mis padres y dije, mijito, no puede ser. En lugar de averiguar si es cierto, si no es cierto, corrígeme. Yo hubiera preferido que me corrijan, les hubiera agradecido con el alma. ¿Sí me entienden, amados? Si por el bien de nuestros hijos tenemos que aprender que las atmósferas las mueve Dios o las mueve Satanás.
Usted tiene el control de decidir qué hay en mi casa, qué se va a mover en mi casa, qué va a afectar a mis hijos, qué va a afectar mi matrimonio. En la iglesia, ¿qué voy a permitir que en la iglesia se mueva? Es responsabilidad nuestra. Ya voy acabando, no se me aburra. Fíjese, hoy en día, elf ears, custom made in silicone rubber. Los teenagers hoy en día se están operando las orejas. Aquí en Estados Unidos esto está de moda. ¿Por qué? Porque quieren, dice, parecer duendes. Quieren parecer duendecillos. ¿Por qué? Y eso que no le puse un montón de fotos. Usted sabe los muchachitos que les gusta hacer los gothics, que se visten todos de negro y se parchean por todos lados. Entonces ahora la moda es los elf ears. Ahora eso está de moda. ¿Por qué? El Señor dice que con el oído y con la vista. Entonces estos niños están entregándole sus oídos a Satanás. Y le digo, no le cuento todo lo que leí porque yo me asusto lo que a nuestros jóvenes se les está metiendo en forma de música, de video, de libros. Se está dando unas enseñanzas que yo me asusto. Y lo triste es que en las iglesias nadie habla de estas cosas. Yo oigo una radio cristiana, la puedo oír 24 horas completas y no escucho a nadie hablando de estos temas. Hay que sacudirse, iglesia. Y ya voy terminando, con esto termino. Dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir eso? Antes usted y yo vivíamos en esas atmósferas. Usted y yo escuchábamos música que no era inspirada por el Espíritu Santo. Antes usted y yo íbamos a lugares que no eran inspirados por el Espíritu Santo. Hay lugares que el Espíritu Santo los inspira, ¿verdad? Cuando uno forma una congregación es porque el Espíritu Santo inspiró a alguien y le dijo, levántame una iglesia aquí. Son lugares inspirados por Dios. El hogar suyo tiene que ser inspirado por Dios, que ahí se mueve el Señor. Antes usted y yo vivíamos, hacíamos cosas, dice Él, estábamos muertos en esas atmósferas, pero ya no. Dios dice, ya no, si yo te di vida, no te vuelvas a meter en esas atmósferas. Si yo te di vida, ya no vuelvas a eso. Y dice Efesios 2:2. Y ya con esto vamos cerrando. Dice, mire, antes vivías en esas atmósferas, en las cuales, dice, anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Ahí habla de la atmósfera de la sociedad, lo que la sociedad vende. Conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí se fijan? Hay atmósferas inspiradas por el Espíritu Santo, pero hay otro espíritu que inspira. El espíritu, dice, que opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu de las tinieblas es el que forma música de las tinieblas. Esas bandas de rock, esas discotecas que hay, todos esos lugares donde la atmósfera que se mueve no le agrada a Dios. Las tabernas, uno que ha conocido esas tabernas, esos nightclubs donde uno lo que va es a buscar perdición. Esa atmósfera vivíamos antes nosotros. El Señor dice, ahora ya no. Ahora tenemos que vivir en atmósferas inspiradas por Dios. Ahora usted, amado, dele su oído a la música de Dios. Dele su oído a la palabra de Dios. Con sus ojitos vea lo que le agrada a Dios. Sus hijos, asegúrese que ellos vean lo que le agrada a Dios. Si a su hija, a su hijo le gusta comprar magazines, asegúrese que el magazine sea algo que les bendiga, que los alimente. Cuando uno realmente busca, hay materiales para los jóvenes en internet que uno puede comprar y son sanos, buenos, cristianos y le enseñan. Pero a veces el problema de la iglesia es que nos preocupamos mucho de otras cosas y se abandona la niñez, se abandona la juventud. Les enseñan más en la escuela que en la casa, en la escuela que en la iglesia. Y es deber nuestro levantar una generación que cuando ellos crezcan nos agradezcan a nosotros, que ellos digan, qué lindo que mis padres, qué lindo que esa iglesia me enseñó que hay cosas que a Dios le agradan y hay otras que no. Los jóvenes van a llegar a un momento que van a querer probar de todo, pero si usted les enseña bien, el temor de Dios va a hacer que ellos no prueben aunque se vean tentados, porque ellos van a decir, me enseñaron que si yo hago eso, la atmósfera diabólica, se mueven los demonios y yo no me voy a meter ahí, me voy a quedar con las cosas divinas. Amén. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad. Dice Cristo,
El apóstol Pablo dice, si habéis pues resucitado con Cristo, mire la atmósfera que tenemos que buscar usted y yo. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ese es el reto suyo y mío, amada iglesia. Hoy hemos visto atmósferas invisibles. Hoy le he enseñado que la atmósfera natural está dividida en 5 capas. Y de la misma manera las atmósferas que nos rodean, los 5 sentidos nuestros, por ahí son alteradas. Está la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Hay unos que no afectan tanto. Lo que usted come no le afecta tanto como lo que usted escucha. Lo que usted escucha sí le afecta, pero gravemente. Lo que usted mira le afecta gravemente. Lo que usted huele no le afecta tan gravemente. Tiene su valor, pero no es tan grave. Por eso mismo hay capas que eran importantes y hay otras que nos protegen, pero están lejos. Los sentidos nuestros, principalmente el oído y la vista, por ahí Satanás trata de que la atmósfera cambie. El diablo va a querer, el Señor lo reprenda, que en su casa se mueva una atmósfera diabólica, que en la iglesia se mueva una atmósfera diabólica, que en la familia se mueva una atmósfera diabólica, y al final Él quiere que en la ciudad, en el mundo entero se mueva una atmósfera diabólica. Y eso va a suceder en los tiempos del anticristo. La atmósfera en la tierra completa va a ser una atmósfera satánica. ¿Por qué? Porque el que pone la atmósfera divina se ha ido con la iglesia. El Espíritu Santo se ha ido. Sin el Espíritu Santo no hay atmósfera divina. Si usted y yo queremos vivir una atmósfera divina donde hay la abundancia de Dios, donde está la salud de Dios, donde está la bendición de Dios, tenemos que entregarnos a Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, nos lleve a hacer cosas que a Él le agrade. Amén, iglesia. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a pedirle a Dios que nos guíe tanto a los adultos como a los niños, a los jóvenes. Que el Señor nos ayude y nos dé la sabiduría para escoger las atmósferas que permitimos que se muevan en nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos responsables en su trabajo, en su casa, su propia vida, lo que usted oye, lo que usted ve. Somos responsables qué atmósferas permitimos que afecten nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesús, hemos visto hoy, Señor, que hay atmósferas que son afectadas por la música, son afectadas por lo que leemos, por lo que vemos, son afectadas por lo que escuchamos. Aún las compañías con las que andamos, la gente con las que nos llevamos, crean atmósferas que pueden alejarnos de ti. Te ruego, danos la sabiduría para aprender como los apóstoles. Había momentos que ellos querían ir y la Biblia dice, pero el Espíritu Santo les prohibió que fueran ahí. Y hay otros momentos que dice, y el Espíritu Santo los envió a ese lugar. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Te ruego, lo que no te agrade, muéstranos con claridad. Lo que no es una atmósfera divina, no la queremos, Señor, la rechazamos. En todo tú tienes un plan, tú permites todas las cosas, pero yo te ruego que nuestra vida, la vida de cada uno de estos hogares aquí reunidos, cada niño, cada joven, cada adulto, cada familia aquí representada, Señor, que descienda una atmósfera divina, que descienda una música celestial en nuestras vidas, aunque nuestros oídos no la escuchen. Te ruego, toca esa música celestial para que se alejen todos los demonios, todos los espíritus inmundos, que vuelva la armonía, que vuelva la paz. Te ruego, Espíritu Santo, enséñanos a distinguir las atmósferas. Danos la valentía para tomar decisiones que nos ayuden a vivir en las atmósferas divinas. Que no caigamos en ninguna trampa, que no caigamos en ninguna doctrina falsa ni enseñanza falsa, mi Dios. Te rogamos como iglesia, cubre esta congregación. Líbranos de toda atmósfera diabólica, de todo elemento que quiera dañar. Protégenos, sánanos. Pon, Dios mío, un cerco alrededor de cada una de estas familias, de cada hogar. Y ayúdanos a estar preparados para tu regreso, te ruego. En el nombre poderoso de Jesús.